noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Reacciones de distintos sectores ante la posibilidad de que el Ejecutivo proponga un nuevo impuesto para la seguridad. Ante críticas por propuesta de ampliación del mandato presidencial de 4 a 6 años, el presidente Otto Pérez Molina dice que no quiere estar ni un día más en el gobierno. Fiscal General del Ministerio Público propone la creación de 3 nuevas fiscalías especializadas en secuestros, extorsiones y trata de personas. Contraloría General de Cuentas presenta informe de auditoría a las instituciones del Estado. En total impusieron más de 5,000 sanciones. Cuatro guatemaltecos entre los 12 millonarios más importantes de toda Centroamérica. Esto según la revista Forbes. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día, y es que según un analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, es inviable la propuesta de tener un impuesto exclusivo para la seguridad. El analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, Ricardo Barrientos, se refirió a la propuesta en ciernes de un impuesto para la seguridad y así tener más fondos y mejorar a la Policía Nacional Civil, según el ministro de Gobernación. ¿Por qué dieron marcha atrás con la reforma al impuesto sobre circulación de vehículos, que iba a generar recursos adicionales, y ahora tenemos a un ministro, nada menos que el responsable de la seguridad ciudadana, diciendo que le hacen falta recursos? Bueno, tal vez ese impuesto de circulación no le iban a generar los 4,000 millones o 3,000 millones que está pidiendo el ministro, pero sí podían generar, por ejemplo, 800, 700 millones más. Barrientos ve contradicción y desorden en temas de recaudación tributaria en el actual gobierno. Por un lado, el presidente y algunos dan marcha atrás, perdonan impuestos, conceden privilegios fiscales, perforan la recaudación. Por otra mano están el ministro encargado de la seguridad diciendo que no le alcanza la plata. Y en medio está la ministra de Finanzas, que tiene un agujero en el presupuesto de gastos, es decir, tiene asignaciones de gasto público que supuestamente se van a financiar con impuestos o con préstamos que no se tienen. Entonces no tienen el respaldo financiero, y ahorita me imagino que van a empezar la jornada en el directorio del Banco Mundial en Washington DC, en la Junta Monetaria, en el Congreso de la República, para un nuevo préstamo de 340 millones de dólares, específicamente destinado ¿a qué? A tapar el agujero que tiene el faltante de préstamos e impuestos. Quiero contarle que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró que no existe aún una propuesta concreta para la imposición de un impuesto exclusivo para la seguridad. El presidente Otto Pérez Molina explicó que hace unas 3 semanas el ministro de Gobernación puso sobre la mesa la posibilidad de un impuesto para la seguridad cuando vio las limitaciones que pasan las fuerzas de seguridad. Según el mandatario, a él todavía no le ha llegado la propuesta formal. Lo ha discutido el ministro de Gobernación y la ministra de Finanzas. Yo les dije, es decir, a mí no me ha llegado todavía una propuesta ya formal, una propuesta que los dos hayan discutido y que se hayan puesto de acuerdo y luego que se empiece a socializar también, sino que está a nivel de idea ahorita y por eso se hace públicamente también para que se empiece a conocer. Esto ha salido porque el Ministerio de Gobernación, con el empuje que le ha dado el actual ministro de Gobernación, lo
recursos que tiene asignados, aún con las transferencias que nosotros le podamos hacer, no son suficientes para crear la infraestructura que realmente se necesita para el tema de seguridad. Esta le surgió al ministro de Gobernación hace aproximadamente, será 3 o 4 semanas, cuando tuvimos una reunión con el equipo de él y de Finanzas y el equipo de la ministra de Finanzas también con el equipo de ellos. Y ahí es en donde vieron ellos las serias limitaciones que pueden haber para el crecimiento que se ha dado en el tema de seguridad, y por eso es que de ahí ya le salió al ministro la idea de lo que se ha hecho en otros países como Colombia. Pero Colombia mejoró su seguridad, pero hubo gente dispuesta también a hacer digamos, a participar en el pago de este impuesto de seguridad. ¿Sabe usted? 147 diputados votaron a favor de aprobar un préstamo por 280 millones de dólares que servirá para financiar la construcción y ampliación de un tramo carretero de México hasta El Salvador. El dinero proviene del Banco Centroamericano de Integración Económica, y Guatemala tiene 20 años para cancelar la deuda con un interés del 3% anual. Los recursos los manejará la cartera de comunicaciones. Los legisladores, al levantarse de la sesión por falta de quórum, no quisieron dar declaraciones a los medios de comunicación. Al momento de la aprobación se encontraban 150 diputados, un número inusual a la hora de sesionar en el legislativo. ¿Sabe usted? El presidente de la República pues asegura que él no desea permanecer un solo día más de su mandato al frente del Poder Ejecutivo, pero el primer presidente de la era democrática de nuestro país, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, aseguró de que sí es necesario poder ampliar el periodo. Recordemos que él estuvo 5 años en el poder. El expresidente Vinicio Cerezo se expresó ante la posible propuesta de aumentar el mandato presidencial de 4 a 6 años. Cerezo, aunque reconoce que 4 años son pocos para gobernar, enfatiza que tal análisis lo debe realizar una Asamblea Nacional Constituyente y no solo a nivel del Congreso ni del Ejecutivo. Cerezo Arévalo explica por qué es delicado que la propuesta no sea a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Primero, porque se interrumpiría el proceso. Segundo, porque la Constitución establece que proponer la prolongación del periodo es delito y podría abrir las puertas a antejuicios al Congreso de la República, a alguno de los diputados o al presidente de la República si se continúa el planteamiento sin plantearlo como una reforma total de la Constitución de la República, porque realmente depende del pueblo de Guatemala y hay que abrir una discusión a fondo sobre el tema. En este momento considero que aunque es necesario ampliar el periodo, es prematuro y ante la situación que se está viviendo en el país podría crear una crisis económica y política de incalculables consecuencias. ¿Y sabe usted a quien no le cayó en gracia la propuesta de mandato presidencial ampliado? Es al sector empresarial organizado. La posibilidad de la ampliación del mandato presidencial fue rechazada por parte del CACIF en un comunicado con relación a cierta información que ha circulado en algunos medios respecto a la temporalidad del mandato constitucional de funcionarios públicos. El sector empresarial organizado, en observancia de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que prescribe en su artículo 187, manifiesta que se debe de acatar y respetar el periodo constitucional para el que fueron electos los funcionarios públicos. Bueno, respecto a ese mismo tema habló el presidente, escuche usted. El mandatario reaccionó ante las críticas que ha generado su propuesta de discutir la ampliación del mandato presidencial de 4 a 6 años. Otto Pérez Molina deja claro que él no quiere perpetuarse en el poder y pide responsabilidad a los críticos. Nosotros no estamos diciendo que esto tenga que ser para este periodo, tampoco estamos diciendo que tenga que ser con forma retroactiva, o sea, como una serie de comentarios que se hacen sin tener el conocimiento realmente de que aquí hay algunos que empezaron a mencionar que los periodos del autoritarismo, que desde Estrada Cabrera y de Ubico y no sé qué más cosas, y aquí lo que tenemos que ver es
hacia adelante, hacia el futuro, que es lo que más le conviene a nuestro país, que es más lo que más le conviene al pueblo, que es lo que más le conviene a Guatemala para salir adelante. Esto es el llamado que nosotros estamos haciendo y me alegra muchísimo que se haya empezado a levantar ese debate, y lo único que pedimos que sea un debate sí responsable, pues viendo hacia adelante, viendo hacia las necesidades y no solo concretando en decir superficialmente cualquier ocurrencia que se les pueda. Si yo me hago cargo de liderar este proceso, que son los comentarios de la oposición o de otros sectores que van a decir que yo lo que quiero es perpetuarme en el poder, y eso se lo digo aquí de frente, como siempre lo hemos hecho, no es cierto. Yo no tengo la intención de quedarme un día más aquí en el gobierno. La intención que yo tengo es de que se debatan los problemas o los temas que son importantes para el país. Eso es lo que queremos. Entonces, pero que lo recojan con responsabilidad, no con cualquier ocurrencia que se pueda presentar. No va a presentar nada. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. ¿Sabe usted? La Contraloría General de Cuentas presentó un informe sobre la auditoría a entidades del Estado. Más de 5,000 sanciones. La Contraloría General de Cuentas presentó su informe de auditoría de las instituciones del Estado. Entre junio del año pasado y mayo del presente, la institución interpuso más de 5,000 sanciones por falta de libros contables, incumplimiento de ley de contrataciones, fraccionamiento de compras y la no utilización del portal de Guatecompras, entre otros. Sumadas las sanciones pecuniarias con las de presupuesto y las especiales, fueron 5.095 sanciones que se impusieron, que sumaron los 184.442.084.32. La mayoría pues están en las municipalidades, le sigue el gobierno central, también entidades especiales, infraestructura, fideicomisos, asesoría técnica y la unidad de sistemas informáticos. ¿Sabe usted? La nueva fiscal general de la República, Telma Esperanza Aldana, habló de la creación de 3 nuevas fiscalías especializadas. La fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, ha propuesto que al ente investigador se agreguen 3 nuevas fiscalías especializadas. Estas serían para investigar trata de personas, secuestros y extorsiones. Efectivamente hemos planteado la inclusión de 3 fiscalías de sección. La de trata de personas, que ya funciona pero no está incluida en la ley. Asimismo, la de extorsiones. Yo estimo que el Ministerio Público debe tener una fiscalía de sección, o sea, especializada, para abordar a profundidad la problemática y el delito de extorsiones en el país. Y la otra fiscalía de sección o especializada se refiere a los secuestros. Este segmento es presentado por Jaguar Energy. Muy bien, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 noticias de una forma diferente. Como todos los martes vamos a ofrecerle 2 entrevistas. En esta ocasión me acompaña Philippe Chicola, que lo van a ver ustedes ahora y posteriormente a las 10, pero no se cansen porque él genera dinámica aquí y genera dinámica allí, así que lo van a disfrutar por más tiempo. Vamos a abordar el primer tema de la noche. Algunos medios han recogido lo que luego el presidente de la República ha desmentido. Vamos a denominarle así, la próloga o la prolongación del mandato presidencial, que también va asociado a diputados y alcaldes. El presidente, en este mismo noticiero, han visto ustedes que ha negado que él quiera continuar. Sin embargo, algunos medios han recogido la noticia. Y de eso vamos a debatir. Si es verdad que lo ha hecho, si no es verdad, si hay todo un interés político de la bancada por promoverlo y si legalmente, constitucionalmente, es factible. Para ello, 2 personas. Juan José Porras, diputado, que es jefe de la bancada del Partido Patriota. Juan José, buenas noches, bienvenido. Y también Estuardo Rolón, que es abogado constitucionalista. Bueno, señores, hoy todo hombres en la mesa, pero aún así te vamos a dar, siempre Silvia la que le damos la palabra, pero bueno, hoy te la vamos a dar. Que por cierto está enferma. Que está enferma, esa es la razón por la que no pudo venir hoy. Diputado,
Se ha hablado mucho de que hay una propuesta pululando que tendría como objetivo ampliar el mandato no solo del presidente, sino de diputados y alcaldes. ¿Es esto cierto? ¿Qué se ha manejado en el Congreso? ¿Hay algún movimiento? Mire, la verdad es que las declaraciones que ha dado en otros medios ha sido de que esto surgió de un rumor en el Congreso de la República, en los corridos, como le llamamos, y prendió fuego. Realmente yo como jefe de bancada patriota no he tenido la encomienda de estar cabildeando o preparando una iniciativa de reforma constitucional para la prolongación de las funciones. Pero lo que nos percatamos fue que en el momento que esto prendió fuego en los medios, en los diferentes sectores, era que posiblemente, como bien lo dijo el presidente de la República, era el momento tal vez de sentarse a debatirlo, a platicarlo, de una forma responsable y seria, de la viabilidad o inviabilidad del tema. Eso creo que ustedes han visto en el Congreso de la República, y de ahí pues ha surgido una serie de posiciones que es respetable, ¿verdad? Y que es parte de lo que ha surgido de este rumor. Eduardo, abuela pluma, la Constitución, ¿qué interpretas tú que dice al respecto? ¿Esto es posible o solamente es una discusión probable para otro futuro en otro escenario? Sí, la Constitución establece como un listado de artículos no reformables, y uno de los artículos no reformables es el que establece que no se puede prolongar un periodo presidencial. Es decir, de entrada no sería posible manejar una iniciativa de ley en el Congreso de la República, no sería posible incluso someter vía una consulta popular por una, digamos, iniciativa que surja del legislativo o de alguno de los poderes con iniciativa para reformar la Constitución, pues es una norma no reformable, y por lo tanto la única manera de poder abordar el tema sería con una Asamblea Nacional Constituyente, que desde el momento en que esté constituida no se puede limitar el mandato de una Asamblea Nacional Constituyente, sino podría modificarse por completo toda la Constitución política de la República. Ese, digamos, sería el camino legal de una situación de este tipo, que al día de hoy, al ser un artículo no reformable, agregar que la Constitución dice que es delito por cualquier medio tratar de prolongar un periodo presidencial. Licenciado Rolón, uno de los argumentos que se ha escuchado en todo este debate es que aquí lo que se estaría haciendo es la reforma del 94, pero a la inversa, que así como se cambió, o mejor dicho, se redujo de 5 a 4 años el periodo del presidente, aquí lo que se estaría haciendo es solo cambiar el número, sin entrar a hablar de reelección, de prolongación. ¿Igual aplica la prohibición bajo ese concepto, o ahí hay una alternativa a la prohibición? Creo que aplica la prohibición, porque el artículo 281, si bien enumera un listado, al final de su párrafo menciona de que cualquier artículo que resguarde el principio de la alternabilidad del gobierno, como lo tenemos hoy. Hoy la alternabilidad es a cada 4 años, por lo que la redacción del artículo 281 va más allá del listado. El espíritu es mantener la alternabilidad como está al día de hoy. Diputado, ya ha quedado claro, al menos el presidente ha dicho, yo no me pienso seguir ni un día más. Ya ha quedado claro la postura de la bancada, es decir, no hay ninguna instrucción al respecto. ¿Por qué tanto ruido por un debate que creo que es legítimo? Nos guste o no nos guste la prórroga, o nos guste o no nos guste la reelección, creo que es legítimo hablar de si son 6 años o de si pueden ser los periodos. ¿Por qué chirría tanto esto cuando en otros lugares se debate con, no sé, más agilidad? Bueno, mire, la pregunta es una pregunta validísima, sobre todo porque creo que surge porque hemos estado pasando pues desde la era democrática, que arrancamos creo que con el presidente Cerezo, llamámosle a esa era así. Veníamos con un periodo de 5 años, se redujo a 4 años después del golpe de Estado del presidente Serrano, pero si usted ve alrededor los demás países de Latinoamérica, tenemos países como México, es un vecino directo que tiene un plazo de 6 años en su periodo presidencial. Yo creo que el presidente ha divorciado el tema, ha dicho, mire, nosotros en ese tema no nos metemos, y está claro de que existen algunas limitaciones constitucionales, y de ahí surge entonces el tema de la prolongación de las funciones de los alcaldes y los diputados. Yo creo que también ese debate hay que tenerlo, esa discusión hay que tenerlo, porque a veces se critica muchísimo de que 4 años serán suficientes.
yo lo mencionaba en otros medios en los que el primer año se toma el control y las riendas del Estado, el segundo año se está comenzando a aplicar las políticas de gobierno y en el tercer año lo estamos viviendo actualmente en el Congreso de la República, ya estamos en una fase preelectoral y en el cuarto año básicamente ya tú vas para afuera. Entonces, ¿será suficiente el plazo de un gobierno? Podemos hacer una revisión histórica de si los 4 años de todos los gobiernos que hemos tenido desde Cerezo para acá han podido implementar políticas. Tal vez las políticas buenas que tuvieron otros gobiernos las hemos perdido porque el que entra, borrón y cuenta nueva. Entonces hay que comenzar a discutir esos temas y si lo hacemos en este periodo legislativo, pues qué bueno. Pues si no se da, es porque no hay ni los espacios políticos ni los momentos políticos para que se den. Pero creo que es importante que lo hablamos con responsabilidad. No es un tema que surgió porque sí, se cobró fuego, es que creo que también en el Congreso hay otros diputados que lo están pensando. ¿Y se debería de meter de la mano el debate de la reelección? Por ejemplo, en el caso de diputados y de alcaldes. Porque en el caso del presidente son 4 años sin reelección. En el caso de diputados y alcaldes, 4 años indefinidos. Así es. Se debería de buscar un balance, de decir, bueno, prolonguemos a, 6 años, pero limitemos la reelección. ¿Se debería de hablar los conceptos de forma unida o no tiene nada que ver uno con otro? Mire, yo creo que si usted revisa, por ejemplo, los alcaldes, usted tiene alcaldes que han sido muy exitosos y han tenido varios periodos de elección y eso se ha debido posiblemente a su liderazgo y que tienen un voto duro en sus distritos. Los diputados, hay muchos que se han reelecto, pero siendo esta mi primera legislatura, yo le digo que mi experiencia ha sido que encuentro que a veces muchos diputados están a veces cortos del tiempo de poder realmente llevar a sus distritos todo lo que ofrecieron en su campaña y se quedan cortos y al final de cuentas entonces están prometiendo y nunca realmente podemos concretar lo que se ofrece realmente. Tal vez si estamos hablando de esta discusión sería bueno decir, bueno, entonces no será mejor tener una elección del presidente en una época y los diputados en otra, no sé. Son parte de las cosas que habría que poner en la mesa y debatirlas y eso permitiría esa dualidad y que haría mejor las cosas tal vez. Eso en el gremio profesional, ¿esto es un tema de discusión de filosofía jurídica o los juristas o el colegio de abogados o los foros que haya dejan esto para la filosofía política y se dedican pues a analizar y aplicar las normas? ¿Es válida dentro del gremio profesional entrarle pues a un análisis de este tipo de la perspectiva de la filosofía? Yo creo que es válido, obviamente, analizarlo, pero analizarlo con mayor profundidad. Yo pondría tal vez 2 grandes líneas para el análisis. Una es respetar los procesos constitucionales de la reforma de nuestra Constitución, es decir, tiene que ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente cualquier intento de modificar el principio de alternabilidad y el periodo de 4 años del presidente. Es un tema de procedimiento. Y el otro es ver si no es más de lo mismo, es decir, si ampliamos el periodo de 4 a 6 o de 4 a 8 y no hay una modificación profunda al sistema de partidos políticos y a la ley electoral de partidos políticos, vamos a tener más de lo mismo, pero por más tiempo. Y creo que quizá lo que se necesita es un cambio en donde tal vez el primer paso sea modificar las reglas del juego y que dejemos de tener pues vehículos electorales y surjan en Guatemala verdaderos partidos políticos que trasciendan por décadas y que sean apegados pues a una filosofía y sobre todo que el sistema premie a los mejores, es decir, que se logre seleccionar a las mejores piezas para que aborden la política partidaria. Pareciera que esos espacios están cerrados bajo el sistema de partidos políticos, entonces ampliar los pasos sin una reforma profunda a los partidos políticos, yo lo resumiría más de lo mismo por más tiempo. Diputado, ¿comparte usted la interpretación que el tema del periodo es cuestión de la Asamblea Nacional Constituyente o puede el Congreso entrar a conocer este debate? Mire, soy abogado también, o sea que conozco la Constitución muy bien y entiendo lo que mencionaba el licenciado Ralón acá sobre pues, esos artículos pétreos y las consecuencias legales que tienen. Yo le diría que en ese sentido habría que ver si es por ahí donde quiere entrar la reforma o habrán otros artículos como por ejemplo el 184 de la Constitución, que habla sobre el periodo prorrogable de los 4 años, que ese no es pétreo. Entonces lo recogí a un medio escrito hoy en la mañana. Entonces cuando lo leo digo, bueno, entonces se están dando luces de por dónde podría orientarse el tema. Entonces comienza el tema de interpretación. Finalmente creo si esto llega a cuajarse,
Comparto que definitivamente es un tema de fortalecimiento de los partidos políticos, del sistema electoral en general, pero también es un tema de voluntad. Queremos elegir a las mejores piezas, entonces tenemos que pedirle a las mejores piezas que comiencen a participar en política, que se involucren, que levanten la mano, yo estoy aquí, porque si no, los espacios los toman otros. Entonces es bien importante que nos involucremos desde adentro del partido político y desde que tengamos la voluntad de poder participar en política y que sepamos a qué nos metemos. Entonces, yo le diría, en interpretaciones podemos tener opiniones en conjunto diversas, pero esto al final tal vez habrá que llevarlo a la CC, a la Corte Constitucional, para que también dé una lectura de cómo lo están viendo. Lo que sí es cierto, Estuardo, es que ahora se propone un cambio constitucional. El partido Todos habló de la refundación del Estado. La propuesta de prorreforma trajo la necesidad de cambiar. El propio Partido Patriota al inicio tenía un paquete de modificaciones. Bueno, ya son mucha gente clamando por una modificación. No sé si tiene que ser la A, la B, la C o la D, pero ¿cómo emprender ese camino de modificación cuando las fuerzas muchas veces son opuestas y no son dos? Son muchas. Parece que las fuerzas despedazan la Constitución más que se agrupan para hacer una nueva. ¿Cómo entrar a ese debate nacional? Pues precisamente se tienen, digamos, diversos grupos con intereses tan extremos, porque hemos visto lamentablemente en los últimos años una polarización de diversos sectores, digamos, mucho más fuerte. Es bien complicado el que puedan llegarse a consenso sobre una reformulación y redacción de la Constitución de la política de la República. Yo particularmente creo que la reforma de algunas leyes constitucionales, como lo es la ley electoral y de partidos políticos, algunas leyes puntuales como la ley de servicio civil, revisar la ley de la carrera judicial y sus sanciones, es decir, las de los tres poderes del Estado y todo el régimen de contrataciones del Estado para transparentar y eficientizar el gasto, pues son modificaciones que ayudarían a que el sistema avance. Y tal vez lo único que creo que tienen en común los diferentes, digamos, o el sentimiento de que ha surgido esa idea de que reformemos la Constitución es un poco de que no estamos avanzando y no están funcionando las cosas bien, pero habría que preguntarse si el problema es la Constitución o son una serie de leyes importantes que habrían que desregular y abordar de una manera distinta para transparentar procesos y hacerlo más eficiente. Es decir, también ahí habría que hacer la discusión, porque no necesariamente al cambiar la Constitución vamos a tener a un Estado que va a funcionar de una manera eficiente, transparente y todo lo que deseamos los guatemaltecos. Licenciado Ralón, hay una pregunta que me surge de un comentario de Luis Enrique López, y es: la Constitución y el Código Penal establecen que es punible hacer propaganda reeleccionaria o de prorrogación del mandato presidencial. ¿En qué momento proponer un debate como este puede cruzar la línea de lo que establece la Constitución y el Código Penal como ilegal? O sea, ¿en qué momento deja de ser una discusión académica, legislativa, y ya cruza el ámbito de lo ilegal? Pues yo creo que el límite es cuando los que están ocupando un cargo público se puedan o intenten beneficiarse de una reforma, porque el periodo, la posición jurídica de ellos al ser electos fue por un periodo cuyo cómputo ya empezó a correr. Eso quiere decir que diputados, alcaldes o el mismo presidente no podrían beneficiarse de una prolongación, porque lo que es sancionado es una prolongación. Ahora, una reestructuración por los canales adecuados, como una asamblea, los artículos que corresponden y demás, hace que tengan que partirse de cero en algún momento y que no haya, digamos, en automático un beneficio para los que estén ejerciendo el cargo. Yo creo que eso delimita la frontera. Quedan apenas 30 segundos, pero diputado, esta sonda que digamos que ha caído, no sabemos muy bien cómo, ¿ha tenido algún eco en otras bancadas? Es decir, alguien de otro partido se acerca y ha dicho, oye, vamos a discutir esto, yo creo no sé qué, o de momento ha quedado difuminado. Mire, la verdad es que ha sido recogido por los medios, y en la medida que los medios entrevistan a los diferentes diputados,
todo el mundo tiene posiciones a favor y en contra. Lo vi en medios escritos, algunos decían que es bueno discutirlo. Creo que el tema central donde los diputados han estado de acuerdo es que es un tema que hay que debatir responsablemente, porque definitivamente es un tema que lo estamos viendo, y lo decía el licenciado Ralón. ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuál es el momento para hablar de la reforma de la Constitución para comenzar de cero? Si lo hace este gobierno, entonces no, que se quieren prolongar. Si lo hace el siguiente, entonces que el siguiente quiere perpetuarse. Entonces tenemos que tener la madurez y la seriedad para sentarnos a la mesa y decir, bueno, ¿qué Guatemala queremos todos? Y tener una visión en común para refundar este Estado y caminar adelante. Bueno, pues ya se quedan ustedes con estas ideas, el presidente lo ha desmentido, el jefe de bancada del Partido Patriota reconoce que no tiene ninguna instrucción al respecto para apoyar o promover esta idea, y lo importante es que se pueden debatir las cosas y se puede hablar. Yo creo que esto nos ayudaría a quitar rumores y a fortalecer, crear, generar o consolidar ideas. Diputado Porras y abogado Ralón, muchísimas gracias a los dos por las explicaciones, y si ustedes siguen con nosotros vamos a ofrecerle otro tema al regreso. No se vayan. Regresamos a esta segunda entrevista de A las 8:45 y vamos a abordar el tema que captó la atención el viernes pasado, que son los incidentes en La Puya en torno al proyecto minero en El Tambor, en San José del Golfo, San Pedro Ayampuc. Y para ello me acompaña el día de hoy Denis Colindres, él es vocero de Exmingua, la empresa minera, y también Jeremías Hernández del Consejo de Pueblo Maya Cachiquel. A ambos, buenas noches, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Antes de empezar la entrevista, nos hicieron llegar a nuestra producción un video de los eventos que ocurrieron antes de los incidentes del viernes pasado, que se los vamos a proyectar rápidamente para que nos sirva un poco de antesala. No sé si en producción nos podrían... Ese, digamos, es como postura de derechos humanos, y en algún momento pues nosotros como PDH siempre hemos pedido también efectivamente que se agote el diálogo, y pues en todo caso si usted lo puede recomendar el diálogo. Claro, eso es lo que yo recomiendo. El diálogo está agotado. Ahora, lo que sí le voy a ser sincera, que yo lo que veo difícil es que si ellos se les está dando el derecho a la locomoción y no hay algo que los respalde, no hay un acuerdo donde digan que ellos se comprometieron a tanto tiempo a no dejar pasar, sí se van a cargar un problema, y que ya será enviarlo al juzgado de instancia competente para verificar si fue una detención ilegal o no, pero los agentes de la policía lo van a tener que hacer. Porque es quién? Si nuestra maquinaria. Espacio, porque acuérdense que las los que aquí han estado con ellos mismos, porque ellos pidieron apoyo. En ese sentido es tan fácil, no están obstruyendo, solamente entremos a nuestra propiedad y listo. Decir que nosotros criminalizar. Denis, si nos podría explicar qué es lo que se ve en este video. Hay una persona de la Procuraduría hablando de que se agotó el diálogo, se escucha una voz, me imagino alguien que no se ve en la toma, hablando de que se está violando el derecho de libre locomoción. ¿Qué es lo que nos dice este fragmento de video? ¿Qué estaba ocurriendo y cómo llegamos ahí? Bueno, buenas noches, Pedro y Filip. Básicamente lo que el video muestra es una parte de la interlocución de la jueza de paz de San José del Golfo, que llegó a solicitud del grupo de vecinos que estaban obstaculizando el tránsito, para que ella velara que no se estuviera violando o violentando el derecho que tienen a la protesta. En ese sentido, ella llega, se da cuenta que no hay ningún tipo de violación al derecho de la protesta, sino más bien lo que se da cuenta es de que hay una violación a la libertad de locomoción y al derecho al uso de la propiedad privada. En ese sentido, la parte del video en la que vieron, le dice ella directamente si la empresa no tiene ningún tipo de impedimento legal que sustente el hecho de que ustedes estén tapando la vía, quienes se van a meter a un problema son ustedes. De hecho, hasta hace el comentario de que uno de los posibles delitos que puedan cometer es el de retención ilegal. En ese sentido, la jueza, después de ver que no había ningún tipo de flexibilidad en las posturas,
básicamente les dijo que ellos debían de apartarse de la vía porque estaban efectivamente violentando el derecho a la libertad de locomoción. Después de eso, la fuerza pública les pidió a las personas de derechos humanos que ya habían sido testigos de que no hay violación a la parte de la protesta y sí hay violación a la parte de la libertad de locomoción, que por favor coordinen con los que se retiraran. Dirigencia, quienes pudieron ver en pantalla, se negó a retirarse. La policía avanzó, llegó hasta prácticamente la entrada de la empresa, y es de recalcar que avanzó sin ningún tipo de violencia, siguiendo protocolos internacionales de respeto a los derechos humanos, y hasta el momento en el que llegó a la puerta principal, ellos, un grupo que también hay que decirlo que no son todos, un grupo muy violento en el cual se puede ver algunos líderes también extranjeros, que más adelante vamos a hablar al respecto, empiezan a tirarle palos, piedras y de todo a los policías. Se ven obligados a defender su integridad y empiezan a lanzar gases lacrimógenos, y desencadenó en los lamentables hechos que pasaron ese día. Jeremías, estamos viendo que la jueza dice, bueno, se está cumpliendo con la ley. ¿Por qué una oposición social o de grupos cuando el sistema legal, digamos que autoriza y permite todo esto? Lo que sucede es que la resistencia es contra los bienes que procuran, valga la redundancia, el bienestar de las grandes mayorías, en este caso el agua. Resulta que uno de los elementos naturales que para los pueblos, y no solo los pueblos originarios mayas, sino para toda la humanidad es imprescindible para vivir, es el agua. Y la explotación minera, pues, recoge una gran cantidad de agua a favor de unos pocos, y el resultado es una gran contaminación de agua. Y si bien es cierto, la ley advierte de la libre locomoción, de hacer con tu propiedad lo que mejor te plazca, la ley garantiza eso. También dice la ley que el Estado debe de velar por el bienestar de las grandes mayorías. Y es ahí donde se gesta la resistencia de la Puya y de los demás pueblos, porque hay que hablar de que no es solo en la Puya, es en todos los proyectos de extractivos, mejor dicho, en Guatemala, donde hay una gran resistencia, ¿verdad? Buscando, más allá de un diálogo que se cumpla también con la legislación guatemalteca, como es el derecho a consulta, que no se ha dado ese derecho a consulta. De hecho, el procedimiento es que extienden la ley la licencia de exploración y luego hay consulta. Eso es ilógico, ¿verdad? No podemos hacer eso. Primero es la consulta. ¿Por qué? Porque la consulta va a determinar la voz del pueblo, la voz de la comunidad, si está de acuerdo con ese proyecto o no. Y hay que recalcar acá que las comunidades en resistencia, los pueblos en resistencia, están velando por los bienes naturales que garantizan la vida en general de la población. Denis, los argumentos que se esgrimen en contra de la mina es que pues está contaminando el agua, contaminación medioambiental y el tema de que no hubo consulta. ¿Cuál es la posición de la empresa respecto a estos tres temas? Básicamente, en el tema del agua puedo decir de que la empresa ni siquiera ha empezado a operar. La empresa sufrió de un secuestro de maquinaria por más de 2 años en la parte interna, y la empresa obviamente no ha podido operar. Ese secuestro le costó a la empresa alrededor de $2.500 diarios, solo por estar pagando la maquinaria sin ningún tipo de uso. Ahí adentro todavía se tiene que empezar a hacer la fase, que es lo que estamos haciendo ahora, la fase de construcción civil, para que dentro de unos meses se pueda tener la planta y empezar efectivamente el proceso de extracción y de producción de los minerales. El agua en particular en nuestro proyecto, que cabe decir es un proyecto pequeño, haciendo una pequeña comparación con otra mina de oro que está en el occidente, somos alrededor de 30 veces más pequeño que ese proyecto. Pues nosotros vamos a utilizar agua profunda, de un pozo profundo, ¿verdad? No se va a utilizar en ningún momento una sola gota de las aguas que están en la superficie, que cabe decir que son estacionales, entonces no siempre hay agua en ese sentido. Y el proceso de extracción que nosotros proponemos como modelo para una futura mina o para futuros proyectos en la industria minera, el proyecto de extracción básicamente es en un circuito cerrado,
donde está certificado 0 de depósitos de agua o de desechos en la naturaleza, y no vamos a contaminar los mantos freáticos, no vamos a contaminar la naturaleza. El tema de las consultas, no somos quienes nosotros para cambiar algo que está normado en la Constitución. En este caso son las instituciones de gobierno las que necesitan hacer este tipo de procesos, y hoy por hoy, lamentablemente, se está afectando o se ha afectado los derechos de una inversión importante que viene a generar oportunidades de desarrollo, tanto económicas como sociales, porque también la empresa tiene proyectado apoyar directamente a las comunidades aledañas al proyecto minero en temas principalmente sensibles como el agua, ¿verdad? Una parte que no sé si lo sabían acá es de que el agua hoy, antes de que la empresa empiece a trabajar, el agua en las comunidades tiene niveles altos de arsénico, son de forma natural. Nosotros, como parte de nuestro proyecto y parte de la proyección social, pretendemos la instalación de una planta de tratamiento de aguas para tratar de reducir al mínimo los niveles que de por sí hoy están altos en el tema del arsénico. Jeremías, la Constitución dice que los recursos de subsuelo son del Estado, es decir, es de todo el país. Así está constitucionalmente. Y el sistema legal, hemos visto una jueza. ¿Por qué la comunidad no acude a los tribunales ordinarios y acude a la fuerza? Porque a fin de cuentas, pararse ante alguien que quiere avanzar a su propiedad es el ejercicio de la fuerza, por muy pacífico que se quiera determinar. ¿Por qué no entrar en esa dinámica? Porque si no, la respuesta es todo el país se tiene que acoplar a lo que la comunidad quiera. ¿Dónde están esas mayorías que antes se hablaban? Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos el derecho a la consulta previa y libremente informada, ¿verdad? Esta parte se omitió. Y es la primera exigencia de las comunidades. El asunto es, consultemos a las comunidades. Si la comunidad dice sí, pues está todo el derecho del Estado y de la empresa de ejecutar cualquier tipo de proyecto. Pero si la comunidad dice no, también hay que respetar la voluntad de la comunidad. Esa parte de la consulta se omitió por parte del Estado. En ese sentido, el Estado lo único que ha garantizado es el bienestar de la empresa. Con lo que vimos el viernes, con un contingente militar alto. No era contingente militar. Era un contingente policial, militares no participaron. Contingente policial alto, de gran número, participando ahí. Lo único que estaban provocando es el temor y el terror en las comunidades. Hay que recordar que la psicosis de la guerra todavía prevalece en este territorio. Pero ¿cómo ejerce un ciudadano su derecho? Cuando una comunidad dice, no, usted no pasa por aquí. Dice el ciudadano, muy bien, voy a los tribunales. Y el juez dice, usted tiene derecho de pasar. Pero si y un grupo dice, no, usted no pasa por aquí. Entonces, pero si los tribunales te han negado tu derecho, el derecho a la consulta. Ese es el problema acá. Bueno, la consulta no es vinculante. La consulta no es vinculante, lo dice ¿quién? El convenio 169 nos dice que tenemos que hacer una consulta. Hay una hay una resolución en la Corte de Constitucionalidad en la cual dice que efectivamente no es vinculante. Además, no es la responsabilidad 100% de la empresa, como bien lo ha dicho Jeremías, es responsabilidad del Estado. En este caso en particular, el Estado tiene un contrato con la empresa, tiene un contrato por esta inversión en particular. Yo quisiera agregar también de que algo preocupante es el hecho de la presencia de extranjeros en este tipo de manifestaciones. Nos pasó a nosotros y ha sido recurrente en diferentes proyectos de inversión, principalmente en temas energéticos, y la participación de extranjeros es más que evidente. Hace unos momentos estábamos viendo un video en la cual aparece una persona que se nota a leguas que no es comunitario para empezar, no es de la comunidad, es extranjero, tapándose el rostro, lanzando piedras, palos y de todo hacia el contingente policial, poniendo en peligro la vida de las personas que fueron hasta cierto punto llevadas ahí. Yo estuve presente ese día desde muy temprano en la mañana, yo sí puedo dar fe de efectivamente qué fue lo que sucedió. Y a mí me parece que esto ha sido una instrumentalización realmente a nivel internacional, incluso una de las personas extranjeras que estaban en ese lugar. ¿Qué podría ser la fotografía? Es justamente la fotografía de esa persona. Controlan, digo ustedes, porque usted de alguna manera es portavoz, no directamente. ¿Ustedes controlan este tipo de actitudes, de actividades o de activistas que, digamos, de los que Denis está quejándose de alguna manera? El mandato de la resistencia en la Puya
y en todos los focos de resistencia, en todos los pueblos en resistencia, es una resistencia pacífica. Nosotros en ningún momento provocamos la violencia. Estamos desechando la violencia porque hemos sufrido las consecuencias de la violencia en todos los niveles en estos últimos 40 años, digámoslo así, sin contar los 500 años atrás. La presencia de extranjeros es discutible y yo sí me pregunto, ¿en qué proyecto, en este modelo de desarrollo que se quiere imponer, no hay extranjeros? Ustedes tienen inversión extranjera. Correcto. Y eso ya hace que haya participación extranjera. Pero dentro de la... generando violencia. Es que es lo mismo. Si hubiera conciencia de parte de la inversión extranjera, ¿por qué no decir, hagamos consulta? ¿Cuál es el temor a la consulta? Por un lado. Por el otro lado, habría que analizar realmente, y hay que revisar las notas emitidas por los medios de comunicación, de quién generó qué, ¿ya? El ministro de Gobernación sale diciendo es que ellos tiraron la primera piedra. No hay ninguna evidencia de eso. Justamente en el video, tal vez lo pudiéramos volver a poner. Hay una cosa que a mí me llamó la atención y es cuando vemos aquí en la parte de abajo, hay miembros de la resistencia tirando piedras. ¿Es esto resistencia pacífica? Por supuesto que no, pero eso es impulsado, eso es generado. O sea, tenemos un contingente policíaco ahí que viene a amedrentar a la resistencia. Estuvieron por más de 4 horas resistiendo pacíficamente, esperando el diálogo. Un diálogo que fue un mecanismo propuesto por el Estado y roto por el mismo Estado. Pero en ese sentido, el juez llega y dice, mire, ya hemos dialogado, ya hay una decisión judicial, alguien tiene que tomar la decisión final. Claro. Ya se ha tomado la decisión, ya, y judicialmente ustedes se pueden manifestar, pero tienen que dejar el paso. ¿Por qué la resistencia no cumple la norma? Es que entonces vivimos en un mundo de imposición. Si no hay normas, alguien quiere imponer lo contrario. Yo estoy de acuerdo, vivimos en un mundo de imposición y justamente lo que los pueblos están evitando con la resistencia es la cuarta imposición de los proyectos. Hay que recordar que esta cuarta imposición se basa otra vez en el desalojo de los territorios. Ahora lo que quieren es ir a nuestros territorios, a donde nos llevaron. En nuestro proyecto en particular, que para eso me invitaron, nosotros no estamos desalojando de ningún área en particular al habitante alguno. Es decir, si ustedes van al proyecto, a la par hay sitios vacíos, en algunos casos con alguna siembra, pero es hasta cierto punto una exageración, tal vez no tuya en este momento, pero sí, si en algún momento se piensa que nosotros como empresa o el Estado, en el caso particular de lo que sucedió el viernes, está desalojando de los territorios, no es cierto, porque ahí no hay instalado un asentamiento humano per se, no hay una aldea. ¿Cuál ha sido el resultado del diálogo en estos 2 años? Nulo. Y un ejemplo claro de esto fue el lunes de la semana pasada. Había una solicitud para una reunión técnica, rapidito, y los señores de este grupo de oposición se pusieron en el plan de que si no entraban ciertos medios de comunicación a grabar video, etcétera, en casa presidencial, ellos no entraban a dialogar. O entran los que vienen con nosotros o no entramos a dialogar. En ese sentido, hay normas, como bien lo habías dicho, fue imposible para Casa Presidencial ir por los protocolos y ellos rompieron el diálogo. Pero no le quiero quitar 30 segundos, Jeremías. La situación actual, pero en 30 segundos porque estamos, la situación actual de su punto de vista, ¿qué piensan hacer o qué esperan? La resistencia continúa, porque no es a una industria en particular, es a un modelo de desarrollo impuesto que viene a tergiversar y a contravenir el modelo, o digámoslo así, la cosmovisión de los mismos pueblos. Nosotros somos parte de esta naturaleza, desde la visión cosmocéntrica, desde la visión antropocéntrica, simplemente el hombre puede hacer cualquier cosa con los elementos naturales. La resistencia continúa no solo en la Puya, sino en todos los pueblos. ¿Por qué? Porque velamos por el derecho a la vida que tenemos los pueblos originarios de este territorio. Muy bien, pues ahí han ido ustedes las dos versiones y las imágenes. Pareciera que tenemos conflicto para rato. Y el problema es que nadie está dispuesto a aceptar normas de nadie. Así tuvimos una guerra de 36 años y así parece que se aventura el futuro próximo si no llegamos a una reflexión y a aceptar que en convivencia hay que admitir determinadas normas, nos gusten o no nos gusten. De todas maneras, Denis, Jeremías, muchísimas gracias. A ustedes por su atención, saquen sus propias conclusiones
y no se vayan. Vamos a ir a deportes, pero don Filipe y yo sí que nos despedimos. Hasta la próxima. Feliz noche. Los deportes